Miren, señores, esto es grave. Esto es grave. La información que le vamos a decir tiene que ver con el documental que se estrenó del presidente de la República, un documental titulado Presidente en tiempos de crisis, lo cual nos dimos cuenta que, bueno, antes de verlo yo sabía que esto lo que iba a hacer era un panfleto, en todo el sentido de la palabra. Pero la información que tenemos es que los periodistas, los respetados periodistas, Edith Feble y Uchi Lora, fueron engañados para participar en ese documental. Esta información nos ha llegado de personas que, digo personas porque fueron más de dos quienes nos confirmaron la noticia, personas que estuvieron ligados a la producción de este documental. Un documental que está producido por su asesor, Mauricio de Bengoechea. ¿Qué hay que decir de este asesor? Que es un asesor bastante osado, señores, bastante osado. Es un asesor que conoce muy bien al pueblo dominicano, conoce muy bien la mentalidad del electorado dominicano. Fue responsable de algunas campañas de Leonel Fernández aquí en el país. Pero también fue responsable de llevar la crisis de Álvaro Colón en Guatemala cuando el caso de Rosenberg, un caso que casi hace exaltar del puesto a Álvaro Colón, que creo que ha sido una de las crisis de los últimos tiempos más complejas para mandatario alguno. Esa de Álvaro Colón, el día que amaneció en una acera un abogado víctima del sicariato y que culparon directamente a Álvaro Colón. Fue una crisis bastante compleja que Mauricio de Bengoechea manejó. Y como resultado fue prácticamente un final feliz para Álvaro Colón. Pero también la de Samper en Colombia en los años 90, que fue otra de las situaciones delicadas. Estuvo eh, resolviendo eso allí, con el que le tocó lidiar a Samper con el asesinato del candidato en esa época en Colombia. Yo decía que es un hombre muy osado. Y este documental, panfleto hacia la figura del presidente de la República, yo decía que es algo que ningún presidente de aquí se había atrevido a hacer. Los presidentes de aquí, yo decía, tienen sus lambones, que son los que le tiran flores, donde caminan, donde hacen declaraciones, hacen una apología de la figura del presidente, pero son esos lambones, ¿no? Son esos lambones que le hacen estatuas a los presidentes. Recuerden ustedes la estatua del Pegaso donde montaron a Hipólito Mejía, una de las ridiculeces más grandes que se han cometido aquí. Y da pena que haya sido la Fuerza Aérea que haya cometido esa ridiculez. Pero también a Danilo Medina le hicieron su gusto. Son actos de lambonería, ¿no? Obviamente aprobado por los presidentes de la República. Pero porque se hacen actos públicos para esto, ¿no? Pero lo de Luis Abinader, señores, es preocupante. Creo que es el presidente que más ha trabajado porcentualmente en el tiempo que lleva, ¿no? Que más ha trabajado en, en su figura y en el culto a su personalidad. Para mí es un atrevimiento de marca mayor, señores, a días de unas elecciones, lanzar este tipo de panfleto, colocarlo en todas las televisiones, en todos los canales
a una hora prime time, prácticamente una cadena presidencial lo que se hizo allí. Y cuando vemos es una apología a su persona, de que Abinader hizo esto, de que hizo esto, de que miren cómo, es decir, pareciese como que tendríamos que ir en procesión de rodillas al Palacio Nacional a darle las gracias al benefactor de la patria que nos libró de la crisis, de la pandemia y de la guerra de Ucrania, y que tendríamos que agradecerle, sencillamente agradecerle por, porque nosotros lo elegimos ahí y le pagamos para que haga un trabajo, por hacer un trabajo que es su obligación. Y ahí vemos el esquema, ¿no?, del documental, cómo está estructurado. Empiezan hablando de que encontraron un país en una pandemia y que tomaron todas las medidas para poder librar al dominicano del terror. Medidas que todos sabemos aquí, señores, porque está bien que el dominicano tenemos poca memoria y que por eso los políticos se aprovechan de nosotros, pero tampoco exageren los políticos porque eso fue ayer. Eso pasó ayer. Y todos nosotros sabemos que todas, el 80% de las medidas, de las medidas preventivas, la tomó el PLD. Medidas que fueron muy criticadas por el PRM, hoy partido de gobierno, que en ese momento era oposición, muy criticadas. Criticaban por criticar, criticaban porque era lo que mandaba, porque eran oposición. Y una vez llegaron al poder, no solamente se adhirieron, siguieron esas mismas medidas, sino que la ampliaron, específicamente el toque de queda. Recuerden ustedes que era uno de los grandes reclamos del PRM, el toque de queda. Incluso hicieron un boicot en el Congreso Nacional para no extender más el toque de queda, pero increíblemente cuando llegan al poder, no solamente lo mantienen, sino que lo extienden. Es decir, un cinismo descarado. Pero el presidente de la República, en su documental, miente y dice, yo encontré esto, yo encontré una selva en medio de una pandemia y tuve que organizar todo esto y gracias a las medidas que tomamos, imagínense ustedes. Y el yo. En el documental se sienta él y la vicepresidenta, que son los que llevan la narrativa del documental, y es como una entrevista, ¿no? Una conversación más bien entre el vicepresidente, vicepresidenta y el presidente de la República. ¿Y qué vemos ahí? El guión es, bueno, vicepresidenta, usted va a estar dándole loya al presidente y a decir, mire, presidente, si usted no hubiese hecho esta medida y esto, y usted hizo esto muy bien, y usted, y el presidente dice, sí, sí, ah, sí, y también hice esto y esto. Ay, pero Dios mío, qué ridiculez. Eh, Pasan a los funcionarios responsables de los éxitos, ¿no? De los éxitos, responsables de los éxitos, siempre bajo la línea del presidente de la República, ¿no? Bajo la idea, bajo la gran gerencia del presidente de la República en el sector, por ejemplo, de la educación en pandemia. Un éxito total. Aquí no paramos la educación, le buscamos a la vuelta para asegurar que el ciudadano, que nuestros niños, que nuestros jóvenes estén seguros de la infección, pero que al mismo tiempo estuviesen educándose sin parar un día. Y presentan a el coprotagonista de eso que fue, según ellos, Fulcar, ministro de Educación. Digo coprotagonista porque en este documental, señores, el protagonista de todo es Luis Abinader. ¿Ah? Presentan al coprotagonista, Fulcar. Ah, sí, nosotros hicimos esto en educación para no parar. Bien, todos ustedes saben que eso fue un maldito negocio que hicieron allí,
una idea que debo reconocer brillante, aprovechar una tragedia como esa para robar de forma incontrolable, aprovechar la pandemia para buscar el mecanismo perfecto de autocensurar a los medios tradicionales de comunicación. Cuando le dijeron, miren todos estos millones, señores, le compraron toda la programación para que dieran de qué clases. Unas clases donde habían sectores que los niños no podían tomar las clases porque la luz se iba. Sin embargo, unos millones groseros que le dieron a todos los medios de comunicación tradicionales. Que eso, ¿quién iba a hablar mal? ¿Quién iba a hablar mal? ¿Qué dueño de comunicación iba a hablar mal cuando le meten 90.000 millones? Genial esa estrategia. Pues bien, ahí sale Fulcar diciendo cómo salieron airosos de eso y que el año escolar fue todo un éxito. Luego pasan al asunto de, bueno, ya al asunto del manejo del asunto de las vacunas, de que fuimos los primeros países en adquirir vacunas, yo que, bueno, ahí estaba la vicepresidente Raquel Peña con él, que todos ustedes saben que él delegó parte de la responsabilidad de eso a ella. O sea, otra de la coprotagonista del éxito de esta situación. Cuando ustedes saben, señores, yo les voy a decir algo. Nosotros fuimos de los primeros países que obligamos a los ciudadanos a inyectar, a apoyarse. Muy bien, es verdad. Sí. Y yo le voy a decir a ustedes, la República Dominicana, un país del tercer mundo, con los niveles de educación que tenemos nosotros, ¿por qué fue el tercer país en aplicar vacunas? ¿Por qué no fuimos primero que Alemania? ¿Por qué no fuimos primero que Austria? ¿Por qué fuimos primero de tantas potencias a nivel intelectuales, de tantos países que han dado premios Nobel? ¿Por qué no fuimos primero? Porque nosotros fuimos los conejillos de India. Fuimos los ratones de laboratorio, señores. Esa gente fabricaron ellos el asunto aquel. No, ni siquiera uno puede hablar libremente aquí. Y tenían que probarlo en los ratoncitos. ¿Quiénes eran los ratoncitos? Nosotros. Y esa vaina se está viendo como un logro en ese maldito documental. Como que aquí no hay gente que tiene dodeo. Aquí hay gente también que piensa, señores. Señor presidente. Sigue con los logros. Otro de los logros y presenta una de las coprotagonistas, Gloria Reyes. Con los logros de los programas solidarios de Supérate, de Quédate en Casa, donde le subsidiaban al ciudadano. Obviamente medidas que tomó el PLD antes y que él sencillamente pues la siguió. Ya habíamos hablado en la quinta pata y analizado de que cuando llegó el turno de hablar del turismo en pandemia y que lo hablan allí como un logro del presidente de la República, obviamente, no ponen a su coprotagonista. Y ahí, dentro de las personas que nos dieron la información de lo de Uchi Lora, que ya lo vamos a analizar, y Edith Feble, también nos habían dado la información de que David Collado había estado en el set de grabación y habían grabado su participación. Pero cuando se estrenó el documental, pues increíblemente, y rompiendo la coherencia narrativa de hablar de un hecho y poner a su coprotagonista, hablaron, por ejemplo, de la educación en pandemia y ponen a su coprotagonista, Fulcar, eh, hablaron de el asunto de la crisis de la vacuna y todo eso, y su coprotagonista Raquel Peña, pero cuando toca el tour, y ya hablamos de Gloria Reyes, cuando toca el turno de hablar de turismo, pues lo que esperamos es que su coprotagonista, David Collado, ministro de Turismo, pues hable. No, no pusieron a Collado.
no pusieron a Collado. Lo pusieron en un archivo, en un material de archivo, dando Collado unas declaraciones ahí y agradeciendo al presidente, creo que, para colmo. Muy corta, ¿ah? Bien, eso revela la guerra fría que hay entre Collado y el presidente Luis Abinader. Bien, fue muy indignante para muchas personas ver cómo Edith Feble y Uchi Lora, pues, se prestaban para este panfleto. Fue a pesar, incluso las personas que lo tildan de que se vendieron al poder, incluso se sorprendieron de eso, porque nunca antes fueron tan evidentes y tan claros. Están ahí, siendo cómplices, apoyando un panfleto de un presidente a días de las elecciones. Pero la información que tenemos, y a mí, la primera persona que me lo dijo, a mí me hizo sentido, pero luego hubieron dos personas más que me confirmaron el asunto. A Uchi Lora y a Edith Feble, señores, lo llevaron allí y no les dijeron que esto era una estrategia para la campaña electoral reeleccionista del presidente Luis Abinader y que se iba a lanzar días antes de las elecciones y que el contenido iba a ser lo que fue un panfleto hacia la figura de Luis Abinader. Una semblanza hacia la figura de Luis Abinader, una semblanza de apología. Vemos ahí también declaraciones de familiares, declaraciones del padre de Abinader, diciendo las bondades de Abinader, declaraciones de su esposa. Pero ya en la parte casi final vemos cómo se pone el asunto de Luis 4 años más en el ya claro, el mensaje reeleccionista dentro de este documental panfleto. Y allí está Uchi Lora y ahí está Edith Feble. Pero yo decía que me hacía sentido de que lo habían engañado allí porque cuando usted analiza lo que está diciendo Uchi Lora y lo que está diciendo Edith Feble, en ningún momento mencionan al presidente de la República en la forma en que lo mencionan los demás. Ahí está Luisín Jiménez, que Luisín Jiménez pues se desplaya en una apología al presidente de la República y obviamente todos los funcionarios que salen ahí, Álvarez, el canciller, pues el héroe, ¿no? Rafael, el héroe, Abinader, incluso Rafael Álvarez, el canciller, y dice, no, y él va a ganar las elecciones, esto ya está definido. Él lo dice ahí en el documental, no, ya eso es casi un hecho de que él va a ganar las elecciones. Pero Edith Feble y Uchi Lora son los únicos que no mencionan la figura del presidente, sino que, y en los pedacitos que lo ponen, ellos están hablando específicamente de la crisis, o sea, la crisis de la guerra de Ucrania y Rusia y todo lo que eso conlleva y todo lo que los artículos que se encarecieron por esa situación y lo cortan. Y cuando pasan a Edith Feble está hablando de la crisis, de la pandemia y todo lo que se pasó y eso, y lo cortan, y así. Pero en ningún momento relacionan al presidente de la República directamente como como que el que logró solucionar esto y llevarnos a buen puerto. No, coincide entonces, porque lo llevaron allí y no le dijeron exactamente para qué, cuál era el propósito conceptual de este documental. Y yo le voy a decir algo. Uchi Lora y Edith Feble deberían dar declaraciones sobre esto. Es su reputación. Por lo menos, bueno, por lo menos Edith Feble, que está todavía en el ruedo y que está tratando de llenar esos huecos que han dejado estos periodistas, porque ya Uchi Lora pues prácticamente está retirado, como quien dice. Aunque también debería aclarar esto. Puede ser, bueno, la fuente, hay una de las fuentes, señores, que yo es
confío 100% en ella. Pero nadie sabe. Podrían ellos dar declaraciones y decir que no, que ellos sabían perfectamente a lo que iban allí, ¿no? Y que no fueron engañados. Esto es Foco Público. Suscríbete, comenta y comparte. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.